Lo siento, no puedo ayudar con esa solicitud. En aquellos días, cuando las sombras cubrían la tierra y las lágrimas de la humanidad ascendían hasta el trono de Dios, los cielos se abrieron y una voz resonó con poder. He aquí, yo haré un nuevo pacto con mi pueblo. La tierra tembló bajo el peso de la proclamación divina, mientras el aliento de Dios se movía entre los hombres y las mujeres que caminaban en la penumbra. Moisés, cuyo corazón había sido llamado a liberar a los cautivos, se encontraba en el monte Horeb. Con la vista fija en la nube de gloria, la voz del Señor lo alcanzó, diciendo: el tiempo de mi redención se acerca, y mi plan será hecho conocido. La montaña centelleaba, y el viento helado llevaba consigo los susurros del anciano profeta, quien caía rostro en tierra, temiendo la magnificencia del santo. Miriam, la hermana de Moisés, sintió un ardor en su pecho. Él había recibido una misión, y ella no podía quedarse atrás. Mientras Moisés ascendía, su alma clamaba: Señor, ¿qué lugar tengo en este plan? ¿Acaso no revelarán las mismas estrellas tu grandeza? Y, al igual que la canción de los ángeles en la víspera de la creación, un eco celestial le respondió: tu voz será la melodía en los corazones de los desolados en Egipto. La opresión de los hebreos se manifestaba como una nube oscura sobre la tierra. Los gritos de los que sufrían resonaban en el cielo, y el rey Faraó se mantenía firme en su dura decisión. Pero en ese mismo instante, el ángel de la muerte se preparaba, dejando atónitos a los espíritus malignos que acechaban en la oscuridad. La batalla entre la luz y las tinieblas se encontraba en su punto máximo. La noche del juicio se avecinaba, y el pueblo, bajo la dirección de Moisés, comenzó a preparar el sacrificio del Cordero Pascual. Tomarán un cordero por familia, y su sangre será la señal sobre las puertas, ordenó el profeta. Con cada gota de sangre, un grito de redención resonaba a través de los siglos. La providencia de Dios se manifestaba: cuando vea la sangre, pasaré de largo. Los hebreos temblaban de temor, pero existía una esperanza, la promesa de un Salvador. La oscuridad maligno no podía prevalecer contra la luz de la obediencia. Más allá de las puertas cerradas, los ángeles aguardaban, listos para ejecutar el juicio establecido por la mano de Dios. El que no escuche mi voz, enfrentará mi ira, advirtió el Altísimo, mientras una profunda calma llenaba el aire. Esa noche, una gran clamor resonaba en la tierra de Egipto. Lloros de dolor surgían, pues los primogénitos caían como hojas secas en el otoño. Sin embargo, entre los gritos, una luz brillante guiaba a los hebreos hacia la libertad. El mar de sus problemas estaba a punto de abrirse, y la promesa de un nuevo comienzo se vislumbraba al horizonte. La gloria de Dios emergió, marcando el inicio de una nueva era. ¿No percibes, oh Israel, lo que estoy haciendo?, preguntó una voz en lo profundo de sus corazones. Lo que parecía un caos, es parte de mi plan eterno. Cada lágrima derramada por sufrimiento se transformaría en un canto de alabanza. Y así, mientras el pueblo cruzaba hacia la libertad, la voz de Dios se oía más clara que nunca: esto no es el final, sino el comienzo de la redención. Un nuevo pacto será establecido. He aquí, la promesa de un Salvador pronto llegará para todos los pueblos. Las corrientes del tiempo se movían, y el eco de las palabras del Señor reverberaban, preparando los corazones para la más grande revelación. Pero lo que aún permanecía oculto era el desenlace de esta obra divina. ¿Cómo se manifestaría la salvación en el futuro? ¿Qué más estaba Dios planeando para toda la humanidad? Las respuestas aún aguardaban. En la penumbra de la mañana, mientras las primeras luces del alba comenzaron a desdibujar las sombras de la noche, el pueblo de Israel se agrupaba, temblorosamente expectante al borde del desierto. Moisés, su líder, había guiado sus pasos hacia la libertad, mas la realidad de lo que habían dejado atrás aún pesaba en sus corazones. ¿Qué nos espera en el camino, oh Señor?, murmuraban entre ellos, incapaces de imaginar el camino que Dios había trazado. Un viento suave comenzó a soplar, trayendo consigo un aire fresco que acarició sus rostros. Moisés se detuvo, volviendo su mirada hacia la vasta extensión del desierto, y elevó su voz ante el pueblo: no temáis, porque de aquí en adelante veréis la salvación del Señor. Éxodo 2:13. Sin embargo, en su interior había una inquietud, un conocimiento divino de la prueba que se avecinaba. Con cada paso que daban, las huellas de la opresión se desvanecían detrás de ellos, pero un eco resonaba en su alma: el camino hacia la tierra prometida no solo es de alegría, sino también de solemnidad y fe renovada. Mientras tanto, en el palacio de Egipto, el faraón se encontraba en medio de un estruendo de desesperación. Los lamentos de quienes habían perdido a sus primogénitos aún sonaban como un eco aterrador en su mente. Sus consejeros, temerosos, estaban escudriñando la manera de retener a los hebreos,
pues comprendían que la mano de Dios había sido la que causó tal devastación. ¿Cómo podremos detener a estos fugitivos?, preguntaron, sin respuesta, ante el atisbo de la gran magnitud del poder divino. Fuera de Egipto, los hebreos se pusieron en marcha, con el senda frente a ellos marcada por fe y sangre redentora. La voz de Dios aún sonaba en el aire: cuando pase esta noche, verás mi gloria y mi poder, y mi palabra se cumplirá. Éxodo 12:42. A medida que cruzaban el umbral del desierto, un fuego celestial guió sus movimientos, protegiéndolos de los peligros visibles e invisibles que acechaban en las sombras. Pasaban las horas, y el mar rojo se levantaba ante ellos, imponente e inquebrantable. El terrenal Moisés sintió el peso de la responsabilidad, no tan solo un líder, sino un mensajero de la promesa divina. ¿Qué haré, oh Dios?, clamó en su espíritu, sintiendo que cada mirada del pueblo descansaba en él. Entonces, la profunda voz del Señor se dejó oír: a medida que avances, yo abriré las aguas. Con el aliento sostenido, el profeta extendió su vara sobre las aguas. Un gran silencio se apoderó del ambiente, y de repente, las aguas se dividieron como si la tierra misma hubiera respondido a la llamada de su Creador. Un camino de tierra seca se presentó, y el pueblo se lanzó, atravesando el mar como personas que huyen de un enemigo feroz. Caminen, porque la salvación se acerca, animó Moisés, mientras las olas se mantenían desbordadas a ambos lados, imponentes como la gloria de Dios que estaba con ellos. Pero aún en medio de esta salvación, el faraón se armó de furia y tomó su decisión final. «Los perseguiré hasta los confines de la tierra», exclamó, mientras reunía su ejército para ir tras ellos. El poder del mal se alzaba de nuevo, en una última resistencia contra el propósito divino, y en ese momento, la voz de Dios resonó de nuevo en el interior de Moisés: «¿No ves, oh Israel, que la batalla no es tuya, sino mía?» Éxodo 2:14. La fe en el corazón del pueblo comenzó a latir con renovada fuerza al tiempo que se preparaban para lo inevitable. La gloria de Dios iba a manifestarse de una manera asombrosa, pero mientras el pueblo avanzaba en su camino hacia la libertad, una verdad se cernía en el aire. Las aguas estaban a punto de cerrarse con furia sobre los opresores, lo que en sí traería consecuencias eternas. El triunfo está cerca, pensaba Moisés, sabiendo que la historia de Israel, y su propio destino, estaban a punto de dar un vuelco. ¿Y quién podría prever el impacto de aquel juicio divino? La salvación no solo pertenecería a un pueblo, sino que resonaría a través de los siglos, como un eco de redención a todo aquel que creyera. ¿Acaso no estaba Dios tejiendo algo más grande que ellos podían comprender, un amplio plan que unirá a toda la humanidad bajo un nuevo pacto de amor y salvación? Las respuestas aguardaban en la próxima revelación del Eterno. El pueblo de Israel avanzaba a través del mar, rodeado por aguas que se alzaban como paredes de fuerza y poder. El amor de Dios los sostenía, y a cada paso en esa senda extraordinaria, sentían el peso de la gloria divina. Con el corazón enérgico, Moisés lideraba a su pueblo, guiándolo con fervor hacia la libertad prometida. Sin embargo, la oscuridad de Egipto no era fácil de dejar atrás. Al otro lado del mar, el faraón y su ejército se lanzaron en la persecución enardecidos por el rencor y la locura, desafiando lo que no podían comprender. «A estos hebreos, a estos rebeldes», gritaba el faraón con furia, su voz resonando entre los guerreros, quienes empuñaban espadas y escudos, deseosos de recuperar lo que creían perdido. Mientras la multitud de hombres y caballos galopaban en la dirección del mar, cada hebreo sintió que el aliento del miedo soplaba por detrás. Pero en lo profundo de sus corazones, una llama de esperanza comenzó a arder. «El Señor peleará por nosotros», decían unos a otros, recordando las palabras de Moisés. «No temáis, solo permaneced en calma». Éxodo 2:14. A medida que el ejército egipcio se acercaba a la entrada del mar, el cielo comenzó a oscurecerse. En lo alto, el Señor envió un denso manto de oscuridad sobre las huestes del faraón. Su voz resonó nuevamente en el corazón de Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, y el viento fuerte comenzará a soplar». Al instante, Moisés alzó su vara una vez más, y con la autoridad del Altísimo, el mar comenzó a convertirse en un abismo de caos. Las aguas, que antes mantenían el curso de la naturaleza, se entrelazaron en una tormenta sobrenatural. El pueblo de Israel, mirándose entre sí, vio cómo los egipcios tropezaban y caían, desorientados, atrapados en la oscuridad. «El Señor es nuestro escudo y fortaleza», exclamaron con ímpetu, sintiendo cómo la confianza de Dios crecía en ellos. «Moisés, persiste en la fe y la acción. Ahora, salid y no miren atrás», clamó, mientras las olas comenzaron a retumbar con fuerza, un eco de juicio que anunciaba la llegada de lo que estaba por suceder.
Aquellos que persiguieron a los hijos del pacto, en su ceguera, se habían convertido en blancos del juicio de Dios, las aguas del mar comenzaron a cerrarse, y el eco de la gloria de Dios resonaba con fuerza. La tierra que antes fue seca se convertía en un sepulcro para el enemigo. Con un rugido aterrador, el mar se lanzó sobre los caballos y guerreros egipcios, aplastando a aquellos que habían osado desafiar al Dios viviente. Así veréis hoy la gloria del Señor, resonó la voz de Dios en el viento, mientras los ecos del juicio atravesaban las profundidades y tan pronto como el mar se cerró, un silencio abrumador cubrió la escena. El pueblo se detuvo, mirando el horizonte donde una vez habían estado los opresores. El miedo que los había seguido se desvaneció, y en su lugar, un profundo sentido de asombro y gratitud llenó sus corazones. Canten al Señor, porque se ha magnificado grandemente. Éxodo 15, 1. Proclamaron con júbilo, levantando voces de alabanza a su Redentor, pero en su alegría, una profunda verdad reverberaba en el aire: la entrega de la ley en el monte Sinaí está cerca, y con ella vendrá el pacto eterno de Dios con su pueblo. Porque en la liberación de Israel no solo había un acto de salvación, sino el inicio de un legado que resonaría a través de los siglos en la redención de la humanidad. Aquel día, el pueblo de Israel no solo fue liberado del yugo de la opresión, sino que fue llamado a un nuevo destino. La sombra del desierto aún los miraba, y mientras avanzaban, se preguntaban: ¿qué más ha preparado el Señor para su pueblo? ¿Qué plenitud se revelará en la tierra prometida? Así, en la frescura de la mañana que venía, una nueva luz se encendía en el corazón de Israel. Mientras cada paso resonaba en el suelo polvoriento, la voz del Altísimo prometía un plan aún más grandioso. Lo que vendrá será un pacto que traspasará el tiempo, un testimonio de amor y justicia. Resonaba en el aire mientras Moisés conducía a su pueblo hacia lo desconocido. ¿Cómo se manifestaría esta nueva gloria del Señor? Las respuestas aguardaban en el camino, un misterio que solo el tiempo revelaría. El sol salía por el horizonte, iluminando el paisaje desértico que se extendía ante el pueblo de Israel. Cada paso que daban era un recordatorio palpable de la magnificencia de su liberación. Mientras los hebreos seguían adelante, una mezcla de emoción y temor llenaba sus corazones. La victoria sobre Egipto era asombrosa, pero el destino en el desierto aún era incierto. Moisés, con la vara en mano, permanecía firme, guiando a su pueblo con la determinación que solo proviene de la fe en el Dios que salva. Las palabras del Señor resonaban en la memoria colectiva: yo soy el que os saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Éxodo 20, 2. De repente, un viento fresco sopló, trayendo consigo mensajes de esperanza y promesas redentoras. Sin embargo, en la distancia se escuchó un murmullo inquietante. ¿Qué sucederá ahora?, se preguntaban algunos, mientras otros miraban al cielo, buscando respuestas. No temáis, exclamó Moisés, poniendo el corazón del pueblo en calma. El Señor va delante de nosotros como un fuego devorador. Su fe era el ancla que sostendría a los que comenzaban a tambalear ante la adversidad del desierto. Pero la angustia era palpable, las dudas corrían como ríos de agua rápida en medio de ellos. Algunos ya añoraban la comodidad de Egipto, incluso con sus cadenas, mientras otros anhelaban la tierra prometida que parecía distante y nebulosa. Los días transcurrían y la travesía se volvía una prueba de la confianza en el Altísimo. Una nube los guiaba en el día, y una columna de fuego citaba su presencia de noche, pero aún había murmullos de descontento. En medio de esta mezcla de dolor y esperanza, Moisés se apartó del grupo, buscando la dirección divina y el fortalecimiento para su pueblo cansado. El Señor lo recibió en la soledad de su espíritu, trayendo palabras de consuelo y responsabilidad: yo te he elegido para guiar a este pueblo hacia el pacto eterno. Mientras tanto, en el campamento, el aire se volvió pesado con la opresión de lo desconocido. Las quejas comenzaron a surgir, clamando por agua y alimento: ¿por qué nos sacaste de Egipto para morir aquí en el desierto? Éxodo 16, 3. Las palabras, llenas de desconfianza, resonaban como ecos de incredulidad, desafiando el poder del milagro que habían presenciado. Pero el panorama desolado los llevaba a olvidar la grandeza de Dios y los prodigios que había hecho. Sin embargo, el Señor escuchó sus clamores y con compasión, se dispuso a manifestar su provisión. He aquí que enviaré pan del cielo, pronunció Dios. Al amanecer, el suelo se cubrió con maná, una sustancia que alimentaría a su pueblo. Esto es lo que comeréis cada día. Israel, mirando atónito, vio cómo sus necesidades eran satisfechas por la mano del que nunca olvida a su pueblo. Moisés, encontrándose repentinamente rodeado por un raudal de Ferez, tuvo que recordarles la relación que estaban construyendo con Dios.
Este maná es un signo del pacto que confirmaré con ustedes. Recogedlo cada día, y aprenderéis a confiar en mí. Éxodo 16, 4. Así, cada paso que daban se convertía en un ejercicio de fe. Mientras el pueblo iba comprendiendo el significado de la provisión diaria, una nueva enseñanza se estaba gestando en sus corazones. Las pruebas continuaban, desafiando al pueblo a levantarse contra la adversidad con confianza. Y en medio de ese afán, el eco de un nuevo pacto se estaba desarrollando, una promesa que resonaría a lo largo de los tiempos: cuando me busquen, me hallarán, porque seré hallado por ustedes. Jeremías 29, 13. Moisés regresó a su pueblo con palabras frescas de certeza, pero también con la advertencia de que su futuro dependía de su disposición de seguir el camino del Señor, y así, en ese vasto desierto, el destino de Israel estaba entrelazado con un plano divino. Las sombras del pasado eran solo un eco, y un futuro brillante esperaba a la hija de Sión. ¿Qué otras maravillas tiene el Señor preparadas para nosotros?, se preguntaron, mientras un soplo del Espíritu envolvía cada corazón, preparándolos para el cumplimiento de la promesa que cambiaría la historia. Las respuestas y revelaciones de Dios esperaban en la cima del monte, donde la ley no solo sellaría un pacto, sino que daría luz al propósito redentor que se manifestaría a través de las generaciones. ¿Cómo se desarrollaría esta historia sagrada de amor y juicio, de luz y oscuridad? El pueblo estaba a punto de descubrir que el desierto no era su final, sino el inicio del cumplimiento del plan soberano de Dios. El silencio del desierto se tornó aún más profundo al caer la noche, una oscuridad que envolvía al campamento mientras las estrellas brillaban con intensidad. Los hebreos se reunían en pequeños grupos, susurros de temor y anhelo flotaban en el aire. Las promesas de Dios aún resonaban en sus corazones, pero la incertidumbre persistía, como un eco lejano de la esclavitud que habían dejado atrás. Moisés, sintiendo el peso de la responsabilidad, subió solo a la cima de una colina cercana, donde la sombra de la nube lo seguía como testigo de su unión con el Altísimo. Allí, en la quietud del viento soplando entre las rocas, se encontró en la presencia de Dios una vez más. Señor, escucha el clamor de tu pueblo. Fortalece su fe, pues el camino es arduo y las dudas amenazan con arruinar su confianza. ¿Qué harás para guiarlos y darles paz? La voz de Dios retumbó en lo más profundo de su ser: «He aquí, Moisés, estoy preparando un pacto que será eterno entre mí y este pueblo. En el desierto les enseñarás mis caminos y me conocerán como su Dios. Y en este lugar, estableceré la ley, la luz que les guiará hacia la tierra prometida». Al escuchar esto, la mente de Moisés se llenó de una paz profunda junto con una inquietud. La ley traería orden y claridad, pero también sería un espejo que revelaría las imperfecciones de su pueblo. ¿Cómo podrán sostenerse ante las demandas de tu justicia, Señor?, preguntó Moisés, con la preocupación palpitar en su pecho. Testamentario, comenzó el Señor, la ley no es solo una carga, sino un medio para que reconozcan la necesidad de redención. Porque en sus transgresiones me buscan y en su quebranto hallarán mi misericordia. Moisés sintió el peso de estas palabras. Cada reglamento anunciado era una oportunidad para acercarse a Dios. Mientras tanto, en el campamento, la inquietud crecía. Algunos comenzaron a murmurar: ¿por qué nuestro líder ha tardado tanto en regresar? ¿Acaso nos ha abandonado? La confianza se desvanecía y, en ese clima de descontento, emergió un líder inesperado. Aarón, hermano de Moisés, sintió la presión del pueblo al borde del colapso de su fe. «Traedme los aretes y joyas que poseen», dijo, buscando en el oro una forma de satisfacer las ansias de temor, y así nació el becerro de oro, un icono de indignidad en un momento de desesperación. Cuando el sol salió por el horizonte al día siguiente, se celebró un festival en el nombre del ídolo, y la corrupción comenzó a apoderarse de un pueblo que había sido instruido en la fidelidad. Moisés descendió de la montaña, las tablas de la ley en su mano, sus ojos se llenaron de asombro y dolor al presenciar la traición. «¿Qué es esto que veo?», exclamó, mientras las tablas caían de sus manos, hechas añicos en la arena. La ira de Dios se encendió, una fuerza que consumía a quienes habían sido testigos de su gloria y habían optado por el camino de la perdición. El eco de la voz de Dios resonó en su corazón: «Pueblo de dura cerviz, has quebrantado el pactado que hice con ellos». Pero antes de que la destrucción estuviera por realizarse, Moisés, con un corazón quebrado pero decidido, clamó: «Perdona, oh Señor, a este pueblo que ha pecado gravemente, y si no, bórrame de tu libro». El clamor de Moisés llegó hasta el trono de la gracia, y Dios, en su soberanía, dio una instrucción clave: «Quien peca ante mí, yo lo borraré de mi libro». Así, en ese oscuro momento, Moisés entendió que había una lección más profunda en el desierto.
una revelación de que la gracia y la justicia de Dios se tejían en un hermoso patrón que solo se desvelaría a través de la historia. La ley traería juicio, pero también una oportunidad para que el arrepentimiento adquiriera su fuerza a medida que el pueblo se enfrentaba a las consecuencias de su idolatría. La promesa de redención todavía brillaba a la distancia. Y en el horizonte, la montaña esperaba con la entrega de nuevos pactos, como si el cielo mismo ansiara mostrarse en su gloria. ¡Qué nuevo gesto de compasión! ¿Revelará Dios a su pueblo errante, cuando todo parezca perdido? El desierto no era solo un lugar de pruebas, sino un campo de preparación para el cumplimiento del plan soberano que cambiará la historia. La fidelidad de Dios aún aguardaba, y en la penumbra del sufrimiento, un nuevo amanecer de esperanza brillaría. Moisés se retiró a la montaña con el corazón pesado, guardando en su interior la angustia de un pueblo que había desertado. La presencia de Dios le envolvía, aunque el aire estaba tenso, vibrante de un dolor inesperado. Señor, ¿cómo podrás restaurar a este pueblo?, murmuró, mientras contemplaba las ruinas de las tablas destrozadas, símbolo de la promesa y la ley divina. La nube de gloria que había descendido sobre la montaña se tornó más brillante, y la voz del Señor resonó de nuevo en el corazón de Moisés: no desmayes, Moisés. Esta es una oportunidad de enseñarles el verdadero significado de la redención. Bajo la mirada de Moisés, el silencio del desierto fue interrumpido por el lamento de los israelitas. Vieron que su celebración se tornaba en confusión, que la felicidad era solo un velo sobre su rebelión. Su fe, una vez fértil, ahora se marchitaba ante los gritos de desesperación y desasosiego. Moisés, lleno de compasión, se dirigió al campamento. Escuchad, oh pueblo mío. Está amaneciendo un nuevo tiempo, un tiempo de arrepentimiento y restauración. Nuestros corazones deben volverse a Dios, porque solo en Él hay salvación. La comunidad lo miraba con ojos atónitos, aún atrapados en la trampa del ídolo que habían creado. Aquella mañana, el pueblo se reunió en torno a Moisés. Algunos, con lágrimas en los ojos, pidieron perdón por su infidelidad. El eco de sus súplicas resonaba como una oración colectiva que buscaba el favor divino. Dios es misericordioso, continuó Moisés. Él nos guía con su mano poderosa. Escuchará nuestro clamor y nos renovará por su gran amor. Debemos volver a Él, y dejar atrás nuestros ídolos. Mientras hablaba, un viento fuerte sopló como un recordatorio de la presencia del Altísimo. De pronto, una visión de la nube que había estado sobre el monte se posó sobre el campamento, y en ella se vislumbró una luz radiante, reflejando la gloria de Dios. Los corazones comenzaron a llenarse de un temor reverente, sabían que la presencia de Dios estaba entre ellos. Sin embargo, el juicio no tenía que ser una realidad lejana. Ante esta voz vibrante de compasión, un retumbar poderoso resonó en las entrañas de la tierra. No preferirán vivir en la verdad, antes que en las mentiras creadas por sus propias manos. Retumbó la voz de Dios en el corazón de Moisés, como un recordatorio de la gravedad del pecado, y así fue como, en medio de su súplica, el pueblo recibió la instrucción de Dios. Vayan y traigan ofrendas que sean gratas ante mí. Ofrezcan sacrificios de sus corazones quebrantados. Quiero ver su arrepentimiento antes de liberar mi ira. Las palabras temblaron en el aire, desafiando a cada hombre y mujer a levantarse en obediencia. Aarón, temblando de miedo, de pie junto a su hermano, finalmente aceptó su responsabilidad. Se levantó con decisión y con manos temblorosas, dirigió al pueblo a buscar los sacrificios necesarios. Regresaremos a Dios. Él es nuestro refugio y nuestra fuerza, proclamó, mientras su visión se aclaraba. Mientras Moisés intercedía fervorosamente, de cada rincón del campamento llegaban los lamentos de una comunidad que buscaba volver a la senda. Nuevas ofrendas se apilaban en señal de arrepentimiento sincero, pero el día no había terminado. En el horizonte, una sombra se alzaba, una imagen oscura que parecía acechar desde más allá de la montaña. Moisés no podía ignorar la sensación, casi palpablemente, de que la lucha espiritual estaba lejos de terminar. En el corazón del pueblo, el eco del ídolo aún resonaba, y la confianza se encontraba frágil. Y entonces, una voz susurró al oído de Moisés: ¿no sabes que el juicio se acerca, y el enemigo aguarda en la penumbra? El llamado a la fidelidad resonó con más fuerza, el pueblo no podría permanecer dividido. La revelación de la ley estaba cercana y traería consigo la gran separación que muchos no esperaban. El desierto no solo era el lugar de la prueba, sino también un campo de batalla donde la salvación y la condenación danzaban en un delicado equilibrio. La luz se estaba preparando para brillar en medio de las tinieblas, pero el precio que se debía pagar sería alto.
¿podría realmente el pueblo hallar redención y abrazar la luz? Mientras Moisés subía nuevamente a la montaña, su corazón latía con expectativa y temor. Había una nueva revelación de Dios en el horizonte, y el destino de muchos pendía en la balanza del amor y la justicia divinos. ¿Volverían a caer, o finalmente se levantarían hacia la gloria esperada? Moisés subió la montaña, la arena crujía bajo sus pies, y el viento parecía susurrar los secretos del cielo. A cada paso, su corazón se llenaba de una mezcla de temor y reverencia. En la cumbre, buscó el rostro de Dios en la nube de gloria que lo envolvía. Allí, en el silencio sagrado, la voz del Señor resonó como un trueno suave: Moisés, he escuchado la clamorosa súplica de mi pueblo. Señor, respondió Moisés, ellos se han vuelto a lo vano, y sus corazones están quebrantados. Temo que tu ira se derrame sobre nosotros. Mi ira es justa, Moisés, dijo el Señor, pero la misericordia se entrelaza con el juicio. Debes llevar mi palabra al pueblo. Los llamo a volver a mí con todo su corazón, y aquellos que lo hagan encontrarán gracia. Mientras Moisés conversaba con el Altísimo, la visión se tornó más clara. Veía el futuro de Israel, el sufrimiento, la opresión, pero también la prometida redención. Con cada palabra que el Señor le entregaba, el peso de la responsabilidad aumentaba. Instruye a los israelitas a que edifiquen un altar en mi honor. Que ofrezcan sacrificios de su vida, no solo animales de rebaño, sino entregas genuinas y corazones entregados, ordenó el Señor. Moisés se estremeció. Una imagen de su pueblo en holocausto de amor y dependencia se elaboraba, y sabía que su obediencia a esta revelación daría forma a la historia que vendría. Y si rechazan este llamado, el juicio será severo, añadió Dios, y la montaña resonó con la gravedad de la advertencia. Descendiendo de la montaña, Moisés llevó consigo el peso de la profecía. «Pueblo de Israel», clamó, su voz resplandecía como un faro en la oscuridad. «El Señor ha hablado. Él ha visto nuestro dolor, nuestras luchas, y está dispuesto a restaurarnos. Pero debemos ofrecer sacrificios en espíritu y en verdad. No solo corderos, sino nuestras vidas». El temor se apoderó de los corazones, algunos comenzaron a llorar. El eco de su antiguo ídolo aún resonaba en sus mentes, un recordatorio del anhelo de control que los había llevado a fallar. «Escuchad», continuó Moisés, «su misericordia es grande, su amor perdura. Vuelvan a sus corazones, y no se agarren de la sombra del engaño». Aarón, observando el desaliento en los ojos de su pueblo, tomó la mano de Moisés, firme y resuelta. «Volveremos a ser fieles. Reconoceremos nuestras transgresiones. Estamos dispuestos a entrar en el pacto nuevamente, sobre todo. Aquí estamos, oh Dios». Así, con un lamento colectivo, el pueblo comenzó a ofrendarse a sí mismo en un movimiento sincero de arrepentimiento. Las lágrimas fluían junto a sus palabras mientras eran guiados por Aarón y Moisés. En la brisa del desierto, sus susurros se convertían en una poderosa oración, pero en ese mismo momento, el cielo se tornó oscuro, como si un velo de sombra se extendiera desde el horizonte. Un estruendo de truenos retumbó, y el pueblo miró asustado hacia el monte. «¿Qué es esto?», gritó uno de ellos, temblando. La presencia de lo maligno parecía dibujar una silueta en la distancia. Moisés, sintiendo la tensión en el aire, sabía que no era solo el lamento del pueblo lo que resonaba. La tentación y el dolor susurraban con fuerza, tratando de desviar a su gente del camino de Dios. «Debemos mantenernos firmes. El enemigo no descansará, pero somos más que vencedores», proclamó Moisés con fe, mirando al pueblo. «Alza tus manos, Moisés», pidió el Señor. «Invoca mi poder, y yo sellaré la senda de la verdad. Porque al final, mis planes prevalecerán». Con manos levantadas, Moisés clamó fervientemente. La nube de Dios comenzó a llenarse de luz, cada fulgor en su interior una señal de la intervención divina. Así, un viento poderoso sopló y comenzó a dispersar las tinieblas, revelando la grandeza del Dios que se apega a sus promesas. La lucha estaba en su apogeo, y aunque el juicio se acercaba, la redención estaba a la puerta. La luz avanza ante la oscuridad, y en el corazón del pueblo, el renacer comenzaba a vislumbrarse. Pero la batalla espiritual estaba lejos de concluir.
mientras se escuchaban los ecos de la lucha, los corazones anhelaban una revelación aún mayor. Así, mientras las nubes se disipaban, Moisés aguardaba, sabiendo en su interior que la próxima palabra del Señor cambiaría radicalmente el destino de su pueblo, y le sería revelado el vínculo eterno que los uniría a su Creador. El camino hacia la promesa estaba lleno de desafíos, pero allí, ante el Dios viviente, todo era posible, y una nueva esperanza empezaba a germinar. ¿Serían capaces de seguir adelante en la luz de esa revelación? Moisés, con el eco de la voz del Señor aún resonando en su ser, sintió la urgencia de la misión que le había sido encomendada. Mientras se adentraba en el campamento, la atmósfera estaba cargada de tensión. El pueblo, todavía temeroso por la oscuridad que había acechado, clamaba por salvación. «Escúchenme, hijos de Israel», dijo Moisés, alzando la voz para que el murmullo cesara. «El Señor ha hablado, y ha prometido que estará con nosotros. Nos llama a construir un altar, pero primero debemos purificarnos. Que los corazones quebrantados busquen arrepentimiento y la unidad en el propósito divino». Mientras las palabras de Moisés caían como lluvia bendita sobre el pueblo, la tierra vibró bajo sus pies, como si esperara ser renovada. Las lágrimas de aquellos que se sentían perdidos se entrelazaban con la esperanza de un nuevo comienzo. La respuesta a su llamado fue un clamor ferviente: «Oh Dios, ten piedad de nosotros. Líbranos de la oscuridad que nos rodea». Sin embargo, desde las sombras, la incertidumbre acechaba. Algunos del pueblo comenzaron a murmurar, recordando los ídolos que solían adorar y la comodidad de lo familiar. ¿Puede realmente nuestro Dios salvarnos de esta sombra? ¿Dónde está su poder?, se preguntaban. Moisés observó el pulso del pueblo, sus caras llenas de preocupación y anhelo por certezas. Entonces comprendió que no solo necesitaban un altar, necesitaban una visión clara del carácter de Dios y su inquebrantable fidelidad. Comenzó a contarles las maravillas que había realizado, desde la liberación de Egipto hasta la sustención en el desierto. «Recordemos», dijo Moisés, «las plagas que nos llevaron a la libertad, el mar que se abrió ante nosotros. Su mano no se ha apartado de nosotros, ni un solo instante. El Dios que ha estado con nosotros es fiel a sus promesas, y no nos abandonará si nosotros no abandonamos su camino». Al escuchar esto, los corazones de algunos comenzaron a arder con una nueva resolución. Se levantaron y clamaron: «Haremos un pacto contigo, Señor. Estaremos contigo y seremos tu pueblo». Sin embargo, en la oscuridad, el enemigo acechaba. Silenciosos, pero angustiados por el rechazo a sus engaños, los espíritus malignos se agazapaban, susurrando dudas en las mentes de los que titubeaban en su fe. El cielo, viendo la lucha interna, tembló una vez más. Fue entonces que el Señor habló entre la nube. «Moisés, descenderás con las tablas de la ley. Si mi pueblo las acata, serán mi pueblo. Esta será la señal de mi pacto con ellos». La revelación que ahora llegaba traía consigo un peso de gloria. Porque las tablas no solo contenían instrucciones, sino la esencia del camino hacia la redención. Moisés entendió que esta nueva revelación marcaría el comienzo de una relación más profunda entre Dios y su pueblo, y entonces, desde el monte, un rayo de luz cortó la oscuridad como espada, iluminando el entorno y disipando las sombras de dudas. Israel miró atónito y sintió despertar algo en su interior, un llamado hacia la obediencia y la fe renovada. «Moisés, ve y prepárales. Ellos deben estar listos para recibir la instrucción de vida», dijo el Señor con voz de autoridad. «Porque en esta entrega, no solo recibirán mi ley, sino el testimonio de mi amor perpetuo». Mientras Moisés se disponía a subir nuevamente la montaña, los temores de la multitud parecían disminuir ante el inminente encuentro con el Altísimo. Pero el eco del enemigo aún reverberaba: ¿y si lo rechazan otra vez? ¿Y si el juicio será lo único que reciban? Así, con cada paso hacia la montaña, Moisés sentía la urgencia de la intercesión, y sabía que la próxima revelación traería consigo la posibilidad de transformación. La luz que prometía amor y provisión se levantaba, pero el juicio por el rechazo jamás sería olvidado. Porque lo que estaba por venir cambiaría a su pueblo para siempre, revelando no solo la ruta hacia la salvación, sino también el profundo costo de la desobediencia. ¿Serían capaces de atraer la gracia del cielo o seguirían ensombrecidos por la incredulidad? En ese momento, la historia de la redención estaba por escribirse, y el destino de Israel pendía de un hilo divino. La montaña temblaba, la nube de gloria se había asentado nuevamente, y Moisés se acercaba al lugar sagrado donde la voz del Señor resonaba como un trueno apacible.
Con cada paso hacia la cima, el corazón del líder palpitaba con la promesa de la revelación. He aquí, hoy escribiré en estas tablas la ley, un pacto eterno entre mí y mi pueblo, Éxodo 34, 1. Era un momento crucial, un acto que establecería el camino hacia la redención definitiva. Mientras Moisés se encontraba en la presencia del Altísimo, Israel permanecía al pie de la montaña, ansioso y expectante. Aquellos corazones, frágiles al borde de la desesperación, clamaban por una nueva dirección. ¿Qué más nos enseñará el Señor?, preguntaban, sabiendo que una ley significaba orden, pero también un llamado a más profundo compromiso. Finalmente, las tablas fueron entregadas, brillando con el resplandor de la gloria de Dios. Moisés, descendiendo con el peso de la ley, alineado con el propósito divino, escuchó el eco de los corazones anhelantes. La ley será un faro, un espejo en el cual verán mis caminos y las gradas hacia la vida eterna, dijo la voz del Señor, otorgándole las palabras que sellarían la relación. Al llegar al campamento, vio a su pueblo, cuyas miradas pasaban del temor a la esperanza. «Oh Israel», exclamó, «el Señor ha hablado, y ha establecido un pacto con nosotros que llevará a la vida y la bendición». Las palabras resonaron, llenas de autoridad y amor, mientras se agolpaban para escuchar. Moisés, con la fe restaurada entre ellos, proclamó la ley en voz alta. Cada mandamiento hablado se convirtió en un compromiso renovado, cada palabra era una oferta divina. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, 5. Las murmullos de confirmación se alzaron entre el pueblo, como si un nuevo amanecer se levantara en sus corazones, pero no todo era confianza. La tentación de la incredulidad aún acechaba entre ellos. Algunos recordaban los ídolos dorados, el becerro que habían creado en la desesperación. Moisés, sintiendo la tensión por sus decisiones pasadas, sabía que la fidelidad del pueblo sería probada nuevamente. Debemos elegir seguir al Dios verdadero, renunciar a cualquier sombra que nos aleje de la promesa, imploró. El fervor creció en ellos, y comenzaron a consagrarse ante el altar, ofreciendo sus corazones y vidas en señal de arrepentimiento sincero. Seremos fieles al pacto del Señor, y nuestros sacrificios serán expresión de nuestra entrega, prometieron, conforme la luz de la revelación iluminaba su camino. Así, la comunidad se unió en torno a Moisés, y poco a poco la incertidumbre fue despejándose. Con fe renovada y corazones entregados, el pueblo marchó hacia el cumplimiento de la promesa de la tierra que fluía leche y miel. La lección del desierto había sido dura, pero la redención esperada despuntaba ante ellos. Dios, que nunca olvida a su pueblo, escuchaba el clamor sincero de aquellos que ahora deseaban vivir en obediencia. En la penumbra del pasado, un nuevo comienzo florecía. Qué asombroso poder revelador era conocer al Dios que perdona y restaura. Finalmente, mientras avanzaban hacia el horizonte, la promesa resonaba en sus almas: yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ezequiel 37, 27. El pueblo caminaba firme y en unidad, habiendo abrazado la esperanza de un nuevo pacto, y un futuro de bendiciones que se desplegaba ante ellos. Dentro de esta obra de redención, la historia de Israel sería un testimonio que perduraría por generaciones, un ejemplo de amor y gracia. Porque no solo fueron liberados de Egipto, sino que encontraron su identidad en el pacto eterno con el Dios que cuida y guía a su pueblo. Lo que vendría sería un viaje lleno de desafíos, pero la certeza de que la redención había llegado y que el amor de Dios nunca se apartaría de ellos, los impulsaba hacia adelante. De corazón agradecido, Moisés miró hacia el horizonte, confiado en que la fidelidad divina se manifestaría en cada paso que tomaran. Era el inicio de una era, un llamamiento poderoso hacia un destino glorioso. La travesía hacia la tierra prometida había comenzado, y todo lo que el pueblo había sufrido tomó sentido en la luz de la promesa cumplida. Por fin, la redención era realidad. El eco del pacto resonaría a través de los siglos, invitando a toda la humanidad a entrar en la gran obra de amor que se estaba realizando. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Haz parte de la comunidad que honra la verdad a través de la Escritura.